¿Os acordáis del viaje que planifiqué en Suecia? Un año antes había decidido que iba a ir a Suecia. Había buscado los destinos. Había sacado en un mapa la ruta que iba a ir. Había ido a comprar comida para camping. Había hecho mi mochila, pero llegó el día en el que yo me la tuve que poner. Entonces me puse la mochila y durante unos minutos estaba muy bien. Pero durante el viaje tenía que cargar esta mochila durante horas. 8 horas, 9 horas, 10 horas. La realidad era otra cosa. Había planificado que podía llover. Tenía el poncho preparado y dije, mira, yo si empieza estoy preparado, pero caminando 8 horas por la lluvia era completamente diferente. Perdí mi brújula, me perdí en el camino. Llegué a una casa, una cabaña de la que había pensado que me iba a quedar. Y se había quemado. Estaba enfrentando cosas que no había planificado. Y no había otra manera de saberlo sino empezar a caminar. Eso es algo que nos pasa. ¿Qué podemos hacer cuando nos encontramos en el aula y nos enfrentamos con la realidad, con los niños, que puede ser tan diferente de lo que tú y yo habíamos anticipado? Hay 3 cosas que queremos que tengáis en cuenta. Son 3 momentos. La clase no comienza en el momento en que todo el mundo está sentado en una silla y decimos, hola, bienvenidos, cuánto me alegro de veros. No. Hay un antes, un durante de la clase y un después de la clase. Son cosas muy sencillas. A lo mejor dices, eso no es tan relevante, o incluso vas a decir, eso es sentido común. Y te voy a nombrar diferentes cosas sencillas que estoy seguro que te van a servir muchísimo. Pensamos que como son cosas tan pequeñas, no importa, pero estas cosas prácticas influyen muchísimo en el impacto que nuestro ministerio pueda tener en los niños. Solamente piensa en este taller. Empecé a pensar en esto hace meses. Tenía talleres preparados, los tenía incluso por escrito. Llegó el día en el que tuve que repasar mis apuntes y ajustarlos. Esta mañana decidí qué me voy a poner, qué voy a ponerme en la cámara para que esté guapo. Puse el fondo, monté el trípode y todo lo que es la cámara. Pero a las 2:30 yo estuve aquí ensayándolo con la cámara. Encendí las luces. Incluso todo este chiste del poncho y la lluvia lo tuvimos que preparar y ensayar un poco antes para saber cómo me iba a salir. Y estoy presentando lo que había escrito antes. Estoy poniendo imágenes en el fondo. Estoy interactuando con vosotros. Entonces, durante la clase tiene muchas cosas que ver que planifiqué, sí, pero ahora lo estoy viviendo. Y luego, cuando terminemos en este taller, apago la cámara y tengo que guardarlo todo. Tengo que pensar, a ver, ¿cómo me ha ido? ¿Las ilustraciones han funcionado o no? Veo las reacciones en vuestros comentarios. Después de la clase necesito planificar el tiempo para recoger y para evaluar lo que ha pasado durante la clase. Así que vamos allá y empezamos de lo que yo considero importante antes de comenzar una clase. La clase empieza en el momento en el que tú entras en la iglesia. Por eso te recomiendo que llegues con tiempo. Tendrás el tiempo necesario para preparar las últimas cosas. ¿Cuántas veces nos falta cortar una manualidad o hacer fotocopias? Es importante también que saludemos a nuestro equipo, a la gente con la que enseñamos juntos, a repasar a lo mejor últimos detalles de la clase. Es importante que pongamos las sillas y el aula esté bien puesto, que el tentempié, las galletas y el agua estén en su sitio. Necesitamos tiempo para buscar nuestros recursos. A lo mejor usamos un títere o una pelota, usamos una cuerda o necesitamos más tijeras porque es un domingo especial y vienen más niños y tenemos que prepararlo todo bien para ellos. También es importante que consideres dónde dejas tus recursos. A veces nos enfadamos porque llegamos, los niños fueron más rápidos que nosotros y están sacando nuestras cosas que habíamos preparado que no quisiéramos que ellos lo vieran porque lo habíamos dejado en una mesa. Es importante considerar esto. Deja solo eso fuera a la vista o incluso dentro del aula, las cosas que no te importa que vean o incluso que quieres que vean y piensen ya antes. Si hay cosas que quieres guardar, mejor lo dejas fuera o en un lugar donde los niños no puedan acceder. Deja tus pertenencias en su lugar, tu bolso, tu mochila, asegurando de que nadie puede llegar a tocarlo. El primer punto es, llega con tiempo. El segundo es, asegúrate que el aula esté en las condiciones correctas. Es importante prevenir accidentes. Es muy interesante de que un aula arreglado estimula el buen comportamiento porque los niños ven que lo has hecho para ellos. Creas un buen ambiente y la primera impresión de los niños es muy agradable. Entran y dicen, este lugar está hecho para mí. Ganas el respeto de los niños porque ellos ven que te has esforzado de verdad, que no solo es una frase que no tiene valor, sino realmente lo estás demostrando que la has preparado bien. Y tendrás menos interrupciones durante la clase en sí. ¿Qué implica eso? Determina que cada niño tenga
un espacio designado, que sepan dónde se pueden sentar y dónde no. Vacía el cubo de basura. Elimina objetos peligrosos. Hace unos años llegó una familia porque en su iglesia habían visto a otros niños jugar con unos scooters. Estaban aterrorizados. Pero ¿qué pasa? Durante la semana usamos nuestras aulas para muchas cosas, para hacer manualidades, para abrir cajas, y eso está muy bien. Lo único es que si no nos aseguramos de antemano que no hay peligro, eso puede ser un error terrible. En Amistad Cristiana, Rebecca Jacobs siempre enfatiza que los objetos antiguos de otra reunión te quiten, sean globos, sean carteles antiguos, tíralas, recoge las superficies y lo dejas muy bonito para los niños, te lo van a agradecer. Y el último punto es, cuídate a ti mismo. Hoy, por ejemplo, si una mujer hubiera hecho lo que yo acabo de hacer, seguramente su maquillaje no habría quedado igual. Levantarte con tiempo, elegir bien la ropa para que estés cómodo y puedas hacer todas las actividades que has planificado. Y lávate los dientes, que los niños te lo agradecen. A veces nos tomamos un café antes de la clase, o habíamos comido ajo por la noche, o lo que sea. Es importante considerar eso y hacerles el favor a los niños y estar bien preparado. Te vas a sentir muchísimo mejor y también demuestras a los niños que ellos te importan. Estás preparado para todas las actividades que quieras hacer y de eso se trata. Se trata de que puedas hacer todo lo que habías planificado, que no hay impedimento por imprevistos. Y lo más importante es, cuando estamos bien preparados, nuestra actitud es diferente. Los niños notan que estás relajado, que estás centrado en ellos y no en otros detalles. Que no te estresas por imprevistos y no tienes que salir para buscar algo en el último momento. Lo que hemos hablado hoy puede transformar tu ministerio. Primero determinamos hacia dónde queremos ir, planificamos, pero lo tenemos que poner en práctica, tenemos que dar pasos, poner un pie delante de otro. Os conté de mi viaje a Suecia. Lo que más me impactó fue cuando llegué, lo que yo me había imaginado durante la planificación del viaje era que las cosas serían tan diferentes. Aunque yo había estudiado los mapas, donde se veían los lagos, las montañas y las sendas, al estar en este viaje, todos estos elementos, los lagos, eran maravillosos, eran tan bonitos que decían, mis ojos no alcanzan a ver esta belleza. Lo había estudiado bien, pero al verlo lo disfruté de una manera que jamás hubiera imaginado. Pero lo tuve que planificar. Sin haber estudiado los mapas, haber leído libros e incluso hablar con gente con experiencia que me dieron consejos, ese viaje hubiera sido mi mayor pesadilla. Pero no fue así. Pero había una cosa que me llamó mucho la atención que aprendí en ese viaje. Las sendas estaban marcadas por puntos. Si has hecho senderismo, a lo mejor eso te suena, porque hay puntos de un cierto color, tanto en árboles como en piedras, y te marcan el camino. Si estás en la senda, ves perfectamente hacia dónde tienes que ir. Pero si sales, aunque sean unos metros de la senda, puede ser que te quedas perdido y no ves ningún punto. Yo creo que esa ilustración nos va a venir muy bien hoy cuando hablamos de cómo actuamos, qué hacemos durante de la clase. Los puntos que nos marcamos pueden ser como nuestros objetivos, hacia dónde queremos ir, el siguiente paso. Por eso es tan importante que cada dinámica que tengamos tenga un objetivo, aunque sea un objetivo pequeño, relativamente fácil de alcanzar. Pero nos marcan hacia dónde vamos, nos marcan la dirección y así podemos realizar las actividades sabiendo que nos llevan a un objetivo más grande, a un lugar más bonito. Cada elemento genera impulso, nos ayuda a acelerar, cumple una función para que podamos llegar bien hacia donde queremos ir. Vamos a imaginarnos que esta línea por aquí abajo representa nuestro tiempo, el tiempo que tenemos cuando comienza la clase y cuando la clase acaba. Y esta misma línea representa el progreso hacia el objetivo. Vamos avanzando en el tiempo de la clase y vamos a subir hacia nuestro objetivo. Vamos a alcanzar nuestro objetivo. Quiero ilustrarte de lo que significa. Empezamos. La primera dinámica a lo mejor tiene un objetivo relativamente fácil de obtener. Necesitamos poco tiempo para crear una expectativa en los niños, para crear un ambiente alegre, bonito, positivo. Y subimos con cada actividad que hacemos, a lo mejor con el juego, con la merienda, con la historia, con la manualidad o el versículo, y terminamos la clase cuando los padres vienen a recoger a los niños. O sea, en este momento, justo unos minutos antes de que los padres lleguen, nosotros queremos ver nuestros objetivos alcanzados. Por ejemplo,
Los niños explican cómo hacer las paces con sus amigos cuando se pelean. Eso podría ser un objetivo en el camino, donde empiezan a explicar y pensar un poco en lo que eso significa. Pero uno de los objetivos más altos podría ser algo como este. Los niños identifican algunas palabras relacionadas con la reconciliación con Dios, o identifican lo que significa ser amigo de Dios, o explican las cosas que hacen que nos mantienen separados de Dios. O sea, nosotros vamos a alcanzar estos objetivos poco a poco. Es como subir una montaña. Subimos, hacemos un esfuerzo, es trabajo para llegar ahí, para mantener la atención y llevar a los niños todos juntos. Pero lo vamos a lograr. Y este es el momento en el clímax donde vemos nuestro objetivo cumplido. La importancia de este concepto lo aprendí en Barcelona hace unos años. Me habían invitado a una conferencia para llevar el programa de niños. Los adultos tenían su conferencia y los niños estaban aparte. Y uno de los monitores que estaba conmigo era un payaso profesional. El último día, el día más importante de nuestro programa de niños, la programación que habíamos preparado, los organizadores de la conferencia me pidieron que yo saliera y que oraran por mí. Al monitor le dije, oye, yo voy a tener que salir, no sé muy bien qué momento, pero alguien vendrá y me dirá que salga con él para ir a los adultos. Solo son unos momentos. Y él me dijo, no, tú no puedes hacer esto. Si tú sales, lo echas todo abajo. Todo nuestro esfuerzo de construir, en el momento en el que tú salgas, lo cortas y nos quedamos a la mitad. Ya no vamos a poder alcanzar esto, sino en el momento en el que tú sales, todo se viene hacia abajo y tenemos que volver a construir desde cero. Toda la expectativa, todo lo que habíamos hecho, todas las actividades divertidas que habíamos usado, ya los niños lo sabrán. Y no podemos pretender que empezamos en este momento. Si queremos llegar a alcanzar nuestro objetivo, y él decía, estamos emocionados, hemos orado tanto para ver a Dios obrar en los niños, tú no puedes pretender que puedes salir de un momento y volver cuando quieras. Entonces volví a hablar con los pastores que me habían dicho que saliera y les dije, mira, yo no voy a salir. Me llamasteis para ministrar a vuestros niños y yo voy a ministrarles a ellos. Tenemos un programa preparado y queremos alcanzar este objetivo. Queremos que ellos tengan un encuentro con el Señor. Y voy a invertir todas mis fuerzas para que esto sea realidad. Y la verdad que fue una experiencia extraordinaria. Vimos a niños hacer las paces con Dios, pero porque nos siguieron el hilo. Llegamos a ese lugar juntos. Ahora, lo importante es esto. Tenemos que evitar y cortar las interrupciones. Y no estoy hablando ahora de los niños, sino estoy hablando de adultos que quieren algo de nosotros. Una cosa clave es apagar los móviles. Si queremos ministrar a los niños, hay que quitarnos las distracciones que nos vienen de nuestro bolsillo. Apaguemos los móviles. Y otra cosa es importante tener todo bien preparado. A veces nosotros mismos interrumpimos nuestras clases para buscar más tijeras, para buscar un cable, para cualquier cosa que no habíamos pensado antes. Es importante avisar a gente que si no es algo súper urgente, o sea, una urgencia de verdad, que no nos interrumpan. Y yo sé que a veces nos cuesta ser cordial haciendo esto, pero es importante que la gente lo sepa. Y si alguien nos interrumpe en clase, lo paramos con muy buena actitud, con mucha amabilidad, pero sabiendo que los niños que están delante de nosotros se merecen toda nuestra atención. Otra cosa que elimina muchísimas interrupciones es dejar nuestras expectativas claras. Si decimos a los niños qué es lo que esperamos de ellos y qué es lo que esperamos de la clase, eso les ayudará muchísimo a seguirnos. Otra cosa importante es planificar bien. Tenemos que planificar el tiempo de baño. Tenemos que planificar qué pasa durante la merienda y cuando recogemos vasos o repartimos galletas. Tenemos que pensar bien es cómo entregamos a los niños, a los padres, cuando quitamos atención del grupo para hacer otra cosa. Eso lo tenemos que planificar muy bien. Y la mejor manera de hacer esto y navegar por esto es trabajar en equipo. Tener a otra persona más al lado que nos pueda ayudar. Que juntos trabajemos, uno quizás llevando una dinámica y la otra persona preparando la siguiente o liderando con una interrupción que pueda haber. Hagamos lo que hagamos, lo más importante es minimizar las interrupciones. Y si depende de nosotros, es más fácil, porque nosotros podemos prepararnos de antemano, podemos llegar a tiempo. Pero otra cosa que os recomiendo muchísimo es que tengamos herramientas a mano. Hay herramientas para diferentes usos y las tenemos que conocer.
y saber manejarlas bien. Entonces hay problemas, no todo sale perfecto, el equipo técnico falla, no funciona, los niños se van a aburrir, se van a distraer, algunos incluso se van a pelear y nosotros ya lo sabemos. Así que tenemos que ser realistas, pero eso no nos deja como víctimas. Hay maneras de tratar con esto de una manera agradable, manteniendo un buen ambiente, manteniendo nuestra alegría, nuestro gozo, manteniendo una buena actitud y liderar con el desafío. Os voy a dar unas ideas claves que os pueden ayudar a enfrentar esos problemas. Lo primero es ser honesto. Si algo no ocurre como lo habías pensado, por ejemplo, la televisión no se enciende, puedes decir, esto había funcionado antes, ahora no está funcionando, lo había probado, ¿tenéis una idea de lo que podemos hacer? E involúcralos a ellos. Ellos son muy listos y a lo mejor ellos te pueden dar una solución que ni siquiera lo habías pensado. Los haces partícipes de la dificultad que estás viviendo, pero sé consciente de no echarlos la culpa o hacerlos sentir culpables o manipularlos diciendo, esto es culpa vuestra porque no estáis actuando bien o me hacéis muy tristes. Lo digo porque a veces lo podemos transmitir, pero eso no es la manera de trabajar con niños. Siempre hacia ellos tenemos una actitud agradable y jamás echamos la culpa a ellos. Porque si lo hubiéramos planificado mejor, hubiéramos podido trabajar de una manera más eficaz quizás. Y vean todo una oportunidad. Si una clase no sale perfecta, no pasa nada. De hecho, yo dudo que nuestros profesores cuando éramos niños salían de todas las clases diciendo esto ha sido fenomenal, qué pasada de clase. Y aún así hemos aprendido a leer, a escribir, conocer muchas cosas y se aprende aunque la clase en sí no es perfecta. Pero la oportunidad en los fallos es que los niños nos vean actuando como cristianos, que nos vean que podemos mantener la paz durante momentos difíciles, que nosotros seguimos tratando a los demás con mansedumbre, con bondad, con gentileza, que hay autodominio en nuestras vidas. Las dificultades permiten que los niños nos observen y vean que la obra del Espíritu Santo es real en nuestra vida y que la salvación es real. Así que si pasa algo que no habías esperado, no pierdas tu salvación sobre ello. Simplemente sonríe, incluso puedes orar y decir, Señor, ayúdanos ahora, muéstrame lo que tenemos que hacer. Si el equipo técnico no funciona, y esto ahora es muy práctico, ¿vale? Aquí sacamos las herramientas y buscamos ideas prácticas, ¿qué puedes hacer? Si planificas para una película o música, cuenta con que no funcione. No en plan pesimista, pero prepárate para otra cosa. Estudia la historia para que la puedas contar si la televisión te falla. No pierdas tiempo en arreglar las cosas. Si no funcionan y no arrancan dentro de 3 minutos, valora tu tiempo de tal manera que no te pierdas en el detalle. Déjalo y sigue simplemente con la siguiente dinámica. Si ves que niños empiezan a hacer tonterías, se distraen, para. No sigas igual. No sigas con la clase porque no tiene sentido seguir la dinámica si no tienes la atención de los niños. Cambia la dinámica. Lo que es muy eficaz es que los niños se levanten y hagan un poco de deporte. Que niños pequeños corran un momento. O con niños más grandes hagas un momento de ejercicio. Flexiones, cosas de este estilo les encanta y lo hemos hecho muchas veces. De hecho, hay un app de fitness que tengo en mi móvil y lo uso muy a menudo cuando los preadolescentes de 9 a 13 años se aburren. Los pongo a trabajar, se cansan y seguimos con nuestro tema. A lo mejor la dinámica es aburrida, la habías planificado y parecía la más divertida que podía ser, pero si es un desastre, reconócelo, no te preocupes. Simplemente la paras y dices, esto no ha funcionado. Os reís un momento y seguís con otra cosa. No lo tomes personal, porque no lo es. Los niños aprecian tu sinceridad y a veces hay que seguirles. Si los niños pequeños gritan mucho, mira, es un buen momento de sacar el versículo y empezar a gritarlo con ellos. Nos hemos reído tanto en este mismo aula donde estoy ahora con los niños de 3 a 5 años, gritando, susurrando y aprendiendo el versículo con diferentes volúmenes de voz. Si empieza a nevar, corre con ellos a la ventana, míralo y luego ya cuando lo han visto te puedes sentar y seguir perfectamente con la clase. Pero a veces en nuestras aulas con nuestras dinámicas abrimos la caja de Pandora. Lanzamos una pregunta, nos esperamos una respuesta y un niño puede empezar a llorar o actuar de una manera que no habíamos pensado, contándonos cosas que son difíciles de tratar con ellas. Importante es afirmar al niño, si es muy personal, quizás sacarlo o tomarlo al lado, pero no ignorar su dolor, no ignorar lo que nos tienen que compartir
sin darles un abrazo y seguir al niño para que no se sienta como que lo estamos ignorando, se está abriendo delante de todos y luego lo comunicamos con los padres, con el responsable del Ministerio de Niños o los pastores. Ve la oportunidad y ve lo que Dios quiera hacer. Únete a lo que Dios quiera hacer. A veces ocurren accidentes, cosas inesperadas. O incluso en un momento estábamos en una actividad de preadolescentes con una pequeña merienda y una niña que se quedó sentada, no se quería levantar. Y ahí nos damos cuenta que era un momento muy delicado para ella. La chica, una de las adultas, se fue con ella al baño y arreglaron esa situación. Era importante estar sencillos y preparados para que cosas así puedan pasar y nosotros acompañemos a los niños mostrándoles que estamos ahí con ellos, que no pasa nada, que todo va a estar bien. En todo lo que pasa, lo inesperado que pueda ocurrir en clase, es importante que recordemos que estamos comprometidos a cuidar y apreciar a cada menor, que queremos crear ese ambiente alegre y seguro en el que todos los niños se puedan desarrollar en todos los niveles, sea físico, psíquico, emocional o espiritual. En Amistad Cristiana nos comprometemos a tratar a cada niño con respeto y con una actitud de servicio. Estamos allí por ellos, no están ellos para hacernos sentir bien a nosotros. Buscamos la no discriminación de ningún niño por ninguna razón y queremos transparencia en todas las actividades. Pero lo más importante es colaborar con los padres. ¿Recordáis mi viaje a Suecia? Planifiqué el viaje pero no sabía de lo que estaba hablando hasta que empecé a caminar. Había planificado durante casi un año y el viaje en sí duró 3 semanas. Pero no acabó el día en el que volví a casa. Ahora tenía que sacar las cosas de mi mochila, lavarlas, tenía que imprimir las fotos, llevar libros a la biblioteca y lo más divertido, contar a los demás lo que había vivido. Nuestras clases no acaban el día que la damos, sino hay mucho más. La clase comienza cuando entramos en la iglesia, lo dejamos todo preparado, estamos listos y nos enfocamos en los niños. Les prestamos toda nuestra atención y cautivamos su atención. Sepp Herberger, él dijo lo siguiente: después del partido es antes del partido. Lo que quiero decir es que la clase de hoy que estamos dando, que habíamos preparado, empezó la semana anterior cuando despedimos a los niños y los vimos la última vez. Te lo quiero explicar con una historia. Hace unos 5 años hicimos aquí en Amistad Cristiana Madrid un campamento urbano, un campamento de día. Los niños venían del barrio, de las familias de la iglesia y nos lo pasamos muy bien. Invertimos mucho esfuerzo en ese campamento, pero el momento más divertido siempre eran los últimos minutos, cuando bailábamos, nos reíamos, cantábamos a gritos y nos lo pasábamos genial. Pero justo en ese momento los padres llegaban y según venían, sacamos a los niños con muchísimo amor y amabilidad y los entregamos a los padres. Te puedes imaginar lo que ocurría. Los niños llorando: mamá, quiero quedarme unos minutos más. Y los padres diciendo: por favor, déjale terminar la canción. Pero nosotros decíamos que no. Y esta era la razón. Sabíamos si los niños salen contentos del campamento, volverán contentos de nuevo. Por las mañanas se levantaban temprano diciendo a sus padres que querían venir a la iglesia. Venían con expectativa, con alegría, porque sabían lo que les iba a esperar. Hasta los más pequeños no tenían problemas de despedirse de sus padres entrando en la iglesia porque venían con tanta emoción e ilusión. Eso es nuestra meta en la escuela dominical, que los niños vengan con emoción. Pero muchas veces eso ocurre en los últimos momentos de una clase, cuando creamos el ambiente para la próxima clase. Lo que quiero decir cuando sacamos a los niños con mucho amor es que nos bajemos al nivel de sus ojos para mirarlos en los ojos, decirles que nos ha encantado que han estado con nosotros, les chocamos las manos y les decimos que nos hace mucha ilusión verlos la semana que viene. Ahora, en el momento en el que los niños se hayan ido, todavía no se acaba la clase. Hay mucho más que tenemos que ver y entender. Lo primero es la limpieza. Es importante dejar el aula limpio, dejar las cosas en su lugar e incluso reponer lo que se acabó. Si nosotros en el momento no podemos poner más cartulinas o celo o pegamento en su lugar, sí que podemos avisar al responsable del área de niños para que durante la semana lo pueda conseguir y reponer. Lo siguiente que debemos hacer es evaluar nuestra clase. ¿Qué ha sido nuestro momento favorito? ¿Qué ha salido bien y qué es lo que nos ha gustado? ¿Dónde hemos visto que Dios ha obrado? También es importante reconocer que algunas cosas no salen bien, pero la cuestión es ¿por qué no salió bien? Miramos, analizamos y decimos qué es lo que falló
que a lo mejor hubo un accidente, a lo mejor un niño se portó mal, perdimos su atención y se empezaron a aburrir. Siempre hay una solución y de eso se trata. Cuando evaluamos nuestra clase, buscamos soluciones y propuestas de mejora para la próxima vez. También es una cuestión importante de pensar, ¿he ofendido a alguien? ¿He ofendido a algún niño o a algún adulto y tengo que pedir perdón? ¿O necesito yo perdonar porque alguien me ha ofendido? Es el mejor momento justo después de terminar, decir, lo suelto, no lo quiero cargar más. Y si tenemos que hablar con alguien, lo comentamos. Es muy bueno considerar si tenemos algo que contarles a los padres. A lo mejor hemos visto algo muy bonito, una buena pregunta que un niño ha hecho, un buen comportamiento que valdría la pena compartir con los padres. O quizás ha salido un tema delicado y queremos que los padres lo sepan. Hace unos años una madre se acercó a mí y estaba francamente enfadada. Ella dijo, mira, hace unas semanas hablaste de un tema muy sensible. Aquí en España los niños en los colegios hacían un juego donde llamaban a los muertos y hablaban con ellos. Se llamaba Charlie Charlie. Entonces ella dijo, ¿por qué habláis de un juego así? Si mi hijo no tenía nada que ver con eso, ni siquiera sabía que existían. Pero sin embargo llega a casa y tiene mucho miedo. ¿Por qué no me avisasteis? La persona que había dado la clase tampoco me había informado, entonces yo no sabía muy bien de qué estaba hablando. Tardé mucho tiempo como responsable del Ministerio de Niños a averiguar qué había ocurrido y luego hablar con la madre para solucionar esa situación. Si la persona encargada de la clase se hubiera acercado a la madre o incluso a mí para comentarnos el tema que había salido, yo creo que esa ofensa de la madre se podría haber ahorrado. Pero bueno, a veces no estamos tan conscientes. Por eso es importante tomar el tiempo y evaluarlo. Hay algo que los padres tienen que saber. También es el mejor momento para orar por las familias, porque muchas veces durante la semana estamos muy ocupados e incluso nos podemos olvidar, aunque cuando empezamos a preparar, la oración siempre es lo primero que hacemos. Pero después de la clase podemos orar por cosas muy específicas que han salido en la clase. También algunos aquí en Amistad Cristiana toman apuntes. Yo sé que a mí personalmente me cuesta a veces porque el tiempo es muy corto, pero el beneficio es el siguiente. Tenemos un historial de cosas que han ocurrido. Si tenemos que hablar con los padres o el liderazgo, lo tenemos ahí apuntado y es una buena manera de recordar lo que ha ocurrido. Lo siguiente que te quiero recomendar es que hables con el responsable del área de niños. No esperes hasta que vengan aquí a ti, porque a lo mejor hay muchos voluntarios. En Amistad Cristiana tenemos más de 50 voluntarios que trabajan con niños. Es muy complicado que podamos hablar con todos, nosotros yendo de uno en uno. Es mucho más fácil si nosotros nos acercamos a nuestros líderes y les contamos de lo que ha ido bien, nuestras victorias, donde hemos visto un testimonio maravilloso, pero también las cosas que no han salido muy bien. A lo mejor ellos nos pueden dar un consejo, nos pueden contestar las preguntas que tengamos. Si metes la pata en algo, llámalos enseguida. Déjalos ver qué ha pasado, que lo escuchen de ti primero. Manténlos informados en todo. Cualquier cosa que ocurre siempre es mejor que sobre información a que falte. Y lo último que podemos hacer después de la clase es preguntarnos cómo podemos crecer como profes, cómo podemos mejorar. La mejor manera de hacerlo es orar y decir, Señor, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo darte más? ¿Cómo puedo ser más eficaz? ¿Cómo puedo enseñar tu palabra de una mejor manera? También podemos preguntar a los niños y sobre todo si hemos visto que hemos perdido su atención. ¿Por qué no preguntarles a ellos cómo podemos mejorar? ¿Qué juegos les gustaría hacer? ¿Y qué actividades pueden ser más divertidas para ellos? Pregunta a los padres o pregunta a tus líderes. Lo mejor que podemos hacer para crecer es, por un lado, afinarnos más con la visión de la iglesia y estudiar. Muchas gracias por ver este vídeo. Si quieres ver más vídeos acerca de cómo explicar el Evangelio a niños o cómo mejorar el área de niños en tu iglesia, pincha uno de estos vídeos. Si te ha gustado este contenido, ¿por qué no te suscribes a nuestro canal pinchando nuestra imagen? Y si le das a la campana, te enteras cada vez que subamos nuevo contenido a YouTube.